Bueno, para este 27 de mayo se espera la apertura del Centro Comercial Costanera Center. La empresa Cencosud ha decidido efectuar un seguimiento para verificar la efectividad de las 22 medidas de mitigación que fueron exigidas por la autoridad. Para profundizar en este tema nos encontramos con el arquitecto de la unidad técnica del programa Gran Santiago. ¿Cómo vamos? Genaro Cuadros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Bienvenido a CNN Chile. Vamos a discutir un tema que ya lo hemos analizado bastante, pero siempre surgen nuevas situaciones interesantes de analizar. Particularmente ahora entiendo que un punto que destaca, por ejemplo, el análisis que van a hacer ustedes tiene que ver con la situación de los peatones. Hemos hablado muchísimo de la congestión, de estos tacos interminables que podrían llegar hasta la Plaza Italia, pero también fuertemente se van a ver afectados las personas que transitan por este perímetro. Bueno, así es. Efectivamente, yo creo que Costanera Center siempre nos sorprende con una nueva arista que uno podría analizar. Yo creo que va a ser el ejemplo de cómo no hacer ciudad, claramente. Y uno de los afectados, además de las congestiones, etcétera, son los usuarios, los residentes, las personas que trabajan allí y que se mueven en los alrededores de Providencia y el Golfo, ¿ya? Y yo creo que esto va a impactar fuertemente sus rutinas y la calidad del recorrido peatonal en el sector. Hagamos algún ejemplo para que la gente pueda entender qué tan dificultoso. Me imagino que también tiene que ver con la posibilidad de transitar, que se va a ver mucho más limitada, o tiene que ver tal vez con la cantidad de personas que van a circular por esos puntos. Yo creo que se va a concentrar una gran cantidad de público, en un lugar que ya tiene altos niveles de saturación, que no tiene en todas sus avenidas, está preparada para esos grandes flujos, y gran parte de las medidas de mitigación históricas, vamos a decirla, y aquellas nuevas que claro, se están discutiendo con el municipio, tienen que ver un poco con los usuarios residentes y personas que habitan y que hacen uso de las vías, de la vereda. ¿Ya? Exacto. Tú planteabas un tema. Hay 22 medidas que fueron las que se exigieron de mitigación. Muchas de ellas se han señalado que tal vez no sean tan efectivas o porque se hicieron después de que ya se haya instalado prácticamente el Costanera Center. Pero ahora hay 28 más que están en evaluación. Sí, sí. Hablemos un poco de esas medidas. Bueno, yo creo que más allá de las medidas más, medidas menos, acá lo conversábamos justo antes, acá el problema de fondo es la falta absoluta de coordinación al punto que hoy día van a aparecer las medidas que el municipio le pide a quien, el otro le pide al otro, en fin, que obras públicas, si es que la autorizan a nombrar esta vialidad como camino público, entonces también tiene medidas, etcétera. Acá hay una absoluta falta de coordinación, y yo diría que una de las grandes enseñanzas que debiera dejar al sector público, al sector privado, pero también a la ciudadanía, es la absoluta descoordinación para hacer ciudad, para gobernar la ciudad. Costanera Center no es ni el primero ni va a ser el último proyecto de grandes inversiones donde se chantajee con el empleo, con las inversiones, ese tipo de cosas, a la clase política. Pero lo que claramente existe es una incapacidad absoluta de coordinarse. Acá no se coordina el municipio con el municipio de al lado, que va a verse tan afectado como Providencia. Acá no se coordina obras públicas con transporte y vivienda. No se coordinan estos tres con el municipio para pedirle a este empresario que cumpla con ciertas cosas. Y tampoco, en definitiva, se le pide la opinión a los usuarios, a los habitantes, ni a la gente que va a sufrir las consecuencias. Y que por lo demás somos quienes pagamos las mitigaciones cuando las hace el sector público. O sea, es decir, si el MOB termina haciendo acá una vía adicional o haciendo un túnel, lo vamos a haber pagado nosotros por un negocio de otro. Entonces acá hay un desequilibrio muy potente. General, yo coincido bastante en que tú señalas que finalmente esto va a llevar una revisión y se ha estado analizando muchísimo de por qué suceden y ya tenemos el proyecto ahí. Pero yo te lo pregunto porque claramente muchas agrupaciones ciudadanas y también que tienen que ver con la distribución o buscar un equilibrio en la ciudad coinciden en estos puntos. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Ya el proyecto está a puertas de inaugurarse, ya hay bastantes evaluaciones respecto a si sirven o no las medidas de mitigación, pero al parecer la situación ya no hay vuelta atrás. Entonces, ¿ahora qué se puede hacer? Bueno, ahora se trata de parchar, de pagar las cuentas, como diría el chiste del maletín del gallego. Se trata de pagar las cuentas y de tratar de reducir al máximo posible los efectos que estos tengan. Ahora, yo quiero decir que además acá hay una trampa permanente en este tipo de cosas, sobre todo en aspectos viales, que se tratan de resolver los temas que produce la infraestructura vial con más infraestructura vial. Entonces es como un círculo
permanente que va finalmente horadando la calidad del espacio público y urbano de la ciudad, que finalmente disminuye la calidad de vida de las personas, ¿ya? Yo creo que ahí nosotros tenemos un gran déficit, un desafío súper grande, y como Santiago Como Vamos, precisamente lo que buscamos es tratar de indagar y generar mecanismos para la toma de decisiones y para la participación en la toma de decisiones por parte de los ciudadanos, que son finalmente los afectados de este tipo de grandes proyectos, ¿ya? E inversiones. Yo creo que vamos a ver esto nos va a seguir. Ninguna de estas conversaciones que nosotros hagamos se van a agotar acá ahora. Ahora, claro, tú representas a Santiago Como Vamos, también hemos conversado con, por ejemplo, Defendamos la Ciudad, otro tipo de agrupaciones que van un poco en la misma línea. ¿Tú crees que tal vez el empoderamiento, que las personas se vayan sumando como a iniciativas como esta, puede el día de mañana ser determinante? Esto es completamente determinante, así es como ha ocurrido en otras partes del planeta y así es como se espera que ocurra en un país desarrollado. Es decir, acá a la mesa se sientan a negociar. En el mejor de los casos, cuando se logran coordinar y tienen un conflicto, el Estado y el sector privado. Y cuando lo hacen, uno debiera suponer que uno está siendo representado por el Estado. Pero muchas veces, más bien lo que se juega allí son o las candidaturas presidenciales de un ministro determinado o puros intereses sectoriales que finalmente nunca representan a los ciudadanos. La pregunta de fondo es: ¿cuándo los ciudadanos somos consultados? ¿De qué manera somos consultados? ¿Con qué herramientas nosotros podemos leer estos conflictos? ¿Ya? Y yo creo que lo que nosotros buscamos como Santiago Como Vamos es precisamente dotarnos de herramientas para que los ciudadanos podamos opinar y podamos participar de esas decisiones. Exactamente, y sobre todo me imagino aquellos que viven o transitan o tienen que ocupar ese tipo de espacio. Bueno, te agradecemos muchísimo la posibilidad de haber conversado un tema sin duda interesantísimo que va a dar mucho que hablar y estaremos atentos entonces a lo que suceda. Muchas gracias. Y ustedes los invitamos a que continúen con las transmisiones de nuestro canal de CNN Chile.